sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente, desde que comencé a seguir de cerca la relación de Taehyun y Jungkook como algo más que una simple amistad, me he encontrado con innumerables situaciones que me han dejado completamente sorprendido y sin palabras. Algunos momentos habían sido más reveladores que otros, pero todos habían alimentado mi creencia de que estaban siendo cada vez más cerca de ser ellos mismos, incluso cuando intentaba encontrar las palabras adecuadas para describir lo que estaba sucediendo. Era difícil no dejarme llevar por la intensidad de sus interacciones. Cada nuevo momento entre ellos me sorprendía más que el anterior, pues algunos sucesos quizás estaban más allá de lo que alguna vez podías imaginar que pasaría, especialmente cuando consideramos los factores que les llevaban a ocultar sus verdaderos sentimientos. Aunque probablemente omita algunos de los momentos que ya he compartido en otras ocasiones, aquí están aquellos que más me dejaron sin aliento, ejemplos claros de que lo imposible siempre puede hacerse posible. Ya que, si hablamos de esos momentos más inesperados, creo que nadie podría decirme que no recordaría que el 24 de abril de 2023, durante el estreno de la película Dream, protagonizada por IU y Park Seo-joon, el cual se convirtió en un evento inesperado e inolvidable gracias a la asistencia conjunta de Taehyun y Jungkook. Este hecho significativo por sí mismo destacó por ser una aparición completamente personal, alejada de sus roles habituales como miembros de BTS o de cualquier actividad programada por su empresa. Fue un acto que muchos no esperaban y que sin duda dejó una impresión para aquellos que amanecimos con las noticias de ese día, pues los detalles como Taehyun luciendo una camisa con la imagen de Oscar Wilde, un escritor y poeta irlandés cuya historia simboliza la lucha contra la intolerancia, pues fue condenado por su homosexualidad en una sociedad que no aceptaba la diversidad, así como Jungkook, quien vistió una chaqueta adornada con citas bíblicas que podrían interpretarse como un mensaje sutil de apoyo a la inclusión, y que el hecho de que ambos optaran por prendas distintas a las marcas de las que son embajadores, sugirió una decisión consciente y deliberada, posiblemente para expresar algo más profundo en esta ocasión especial. Durante el evento, la dinámica entre ambos fue particularmente conmovedora, pues Jungkook, conocido por ser más expresivo en eventos públicos, parecía especialmente tímido en este contexto que combinaba lo personal con lo público, y sin embargo, Taehyun se mostró como un apoyo constante para él, guiándolo con gestos sencillos pero significativos, como tomando la muñeca de Jungkook para dirigirlo hacia la zona de fotos, o asegurándose de que se sintiera cómodo y respaldado mientras extendía sus brazos hacia él. Este evento dejó una impresión duradera, pues la valentía de presentarse juntos en un contexto tan inesperado y auténtico mostró un lado de ellos que rara vez podíamos ver públicamente, pues Taehyun y Jungkook no solo asistieron como apoyo a un amigo cercano de Taehyun, sino también como forma parte de hacernos saber que lo imposible siempre se podría hacer posible. Incluso el día en el que Taehyun, Namjoon y Jimin compartieron fotos de la fiesta privada de escucha para Golden, fue uno de los momentos que más me dejó con muchas impresiones, puesto que nadie podría creerse que un día cualquiera podríamos levantarnos y saber que Taehyun y Jungkook estaban más juntos que nunca, ya que en las diferentes fotos que ellos mismos compartieron por cuenta propia, podíamos ver a Taehyun y a Jungkook abrazados como si no quisieran dejarse ir. En otras tal vez sus cabezas estaban apoyadas y podían verse demasiado felices de estar pasando un momento así, pero en cuanto más podemos analizar, tal vez ellos ya estaban tomándose fotos solos, o tal vez riéndose de alguna acción que hicieron ellos. Pero lo que más pudo llamar la atención, sin duda fue la foto que ellos tomaron donde Taehyun abrazó y besó a Jungkook, mientras este tenía una expresión de completa tranquilidad. La confianza con la que ambos se mostraban y cómo no podíamos creer que Taehyun podría besar parte de su mandíbula y subirlo como si no supiera que más de 1000 personas colapsarían al levantarse ese día, o cuando en la presentación de DNA durante sus actuaciones en Las Vegas, Taehyun detuvo a Jungkook que parecía nervioso y sorprendido por la acción de Taehyun, después de interrumpir intencionalmente la coreografía que Jungkook al principio estaba dispuesto a seguir. Su rostro se transformó en una de total impresión al mirar al público y darse cuenta de que Taehyun simplemente quería sentirse libre mientras lo incitaba a participar y hacer que eventualmente Jungkook fuese un poco más atrevido. Tal vez nadie podría llegar a imaginar que Jungkook de pronto tocaría su barbilla y le acariciaría el rostro mientras le cantaba a él, y mucho menos podríamos haber esperado a que Taehyun siguiera el juego,
al pasar sus dedos por su cabello y cantar con todo el sentimiento mientras su mano y sus ojos parecían señalar cada parte de él. Esto hizo que Jungkook incluso se sintiera así de libre para terminar de sonreír y abrir sus brazos sabiendo que Taehyun estaba ahí frente a todos, cantándole como si no existiera nadie más. Fue una de las mejores sensaciones que pudimos haber presenciado, incluso cuando se tomaron de las manos y finalmente se alejaron. Y cuando ese 19 de noviembre de 2021, Hobi, Jimin, Taehyun y Jungkook asistieron al concierto de Harry Styles en Los Ángeles, y ningún fan podría creer que los veríamos bailando y cantando frente a todos, a pesar de que sabían que muchos fans los estaban mirando y grabando. Muchos dijeron que Taehyun fue el que más interactuó con los fans durante el concierto, y que Hobi incluso los grabó para subirlo a Twitter horas después, donde pudimos ver en primer plano cómo Taehyun y Jungkook bailaban y cantaban juntos, mientras Jungkook alternaba entre su mano izquierda y derecha para sostener la de Taehyun. Pero lo que verdaderamente nos dejó sin palabras, y que incluso se volvió tendencia por la forma en la que ellos no pudieron evitar mostrarse, fue cuando Harry comenzó a ondear la bandera de la comunidad en el escenario, y a lo lejos, Taehyun y Jungkook se miraron con una complicidad que nadie podía igualar. Era tan asombroso verlos sonreírse por ello, y no ocultar sus emociones, que hasta el momento sigue sorprendiendo a quienes todavía desconocen esto, siendo uno de los momentos más inesperados. Incluso cuando Jungkook, aún desorientado y recién levantado de su reciente sueño, lo primero que había hecho fue sacar su celular y apuntar directamente a las piernas de Taehyun, quien para ese momento seguía dormido. Así que la acción de enfocar a su objetivo y todavía aparentar hacerle zoom para capturar perfectamente lo que sea que animó a Jungkook a tomarle fotos a Taehyun, hizo que este momento fuera uno de los que más me dejó sin palabras, pues nadie podría explicar por qué Jungkook hizo lo que hizo, y esperó que la foto saliera de la mejor manera para una colección que probablemente nunca revelaría al ser algo completamente personal, lo que lo volvió un tema difícil de olvidar. Por supuesto, estos momentos no solo demuestran que Taehyun y Jungkook siempre logran sorprendernos, sino que también lo hacen desde su autenticidad, lejos de seguir un guión impuesto por la empresa. Sus acciones reflejan sus propios deseos, mostrándonos su propia verdad, y esta verdad, la que ellos deciden revelar a su manera, es lo que los hace únicos y nos deja totalmente sin palabras.